Buenas, hoy tenemos nuestro segundo episodio de la tercera temporada de la Domain Podcast. En esta ocasión nos toca entrevistar al doctor Rafael Núñez, internista por demás de la culta y carnavalesca ciudad de La Vega. Con él vamos a conocer su vida profesional, su vida personal y toda su trayectoria por Adomein desde sus inicios. Espero que disfruten esta entrevista. Buenas, doctor Núñez. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Buenas, Marcos. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y este día cómo estuvo? ¿Mucho trabajo? Sí. La faena diaria hace que uno se canse un poquito, pero también hay que sacar su espacito para conversar con amigos. Excelente. Vamos a entrar en materia, doctor Núñez. Hábleme un poco de usted, su vida, de su infancia, su madre, su padre, algo que recuerde, cuántos hermanos eran, cómo fue esa vida de doctor Núñez en su infancia. Sí, nosotros nacimos en la ciudad de La Vega, de una familia humilde. Mi padre era chofer y mi madre maestra. Una maestra que inició a la edad muy temprana. A los 17 años mi madre era maestra. En la época de Trujillo, en el año 1958, se recibió de maestra normal. Mi padre, un joven emprendedor, pues hicieron buenos lazos y de ahí resultó matrimonio y comenzó la familia. Yo soy el primero de una tribu, como yo le llamo, de 5 hermanos. Somos el primero. En nuestra infancia, obviamente, muy para la época, nosotros nacimos en los años 60, hace ya unos días. Hace un poco. Hace unos días. Y en los años 60 la familia era muy, muy unida. Y obviamente el acervo paterno, los padres nos inculcaban el espíritu del trabajo, el espíritu de la disciplina, muy, muy, muy connotado eso. ¿Cómo fue la vida de estudio del doctor Rafael Núñez? ¿Cómo fue ese trayecto para sus primeros inicios? Tenía a su madre profesora, pero en esos inicios, ¿cómo fue? ¿Se le fue fácil? Estábamos en una época de precariedad. ¿Cómo fue esos inicios? Sí, fíjate, aunque mi madre me dio la vida, mis primeros años los estuve con mi abuela. Mi abuela fue realmente la que me comenzó, me crió desde los 11 meses hasta los 4 años. 4 años vuelvo a mi ciudad natal. Mi abuela vivía en Salcedo y en un campo de Salcedo. Y a los 4 años mi abuela, que era una señora muy visionaria, le dijo a mi madre: llévate a tu niño para que comience a estudiar, que ya es tiempo. Y obviamente llego a La Vega y comienzo mis primeros estudios primarios. Realmente, como dije al inicio, mi madre era maestra. Para mí realmente me fue relativamente fácil el acercarse uno a la escuela. Obviamente caía el rigor de ser hijo de profesora. Eso es una cosa que los que son hijos de profesores o hijos de médicos o hijos de algún profesional, los hijos tienen que obviamente emularlos y hasta superarlos en muchos. Y la disciplina pues era bastante intensa. Yo ya a los 5 años sabía leer y escribir. O sea, yo realmente... Era casi un niño prodigio. No, prodigio no, era producto básicamente de mi madre, que mi madre me exigía que yo tenía que ponerle algo más. Y obviamente, no vamos a decir prodigio, pero sí, uno cuando joven, mucha curiosidad, muchas cosas, y obviamente ya a los 5 años yo sabía leer y escribir. Era realmente el más pequeño de mi aula, y siempre lo fui hasta llegar a la universidad, y en la universidad coincidimos que también éramos de los más jovencitos. Estudiamos en escuela pública,
Mi madre era una profesora de escuela pública, estudiamos en escuela pública, y al 6º curso pasamos a un colegio privado. Porque para la época, estamos hablando de 1967, 65, 67, 68, nuestro país vivía Tiempo difícil. tiempos más Posguerra. difíciles. Ya en los 70, que fue cuando fui al colegio, también vivíamos el rigor de la política de la época, la era de Balaguer. Y veníamos de una historia de Trujillo, la guerra de abril, que fue la época posterior a Juan Bosch, y o sea, todavía el país estaba muy convulso en las actividades políticas, básicamente. Por eso las escuelas eran centros de nidos políticos. Había muchos grupos. Y mi mamá, como yo era muy pequeño, tenía miedo de que yo fuera al liceo y me pasara cosas. Que fuera parte de eso. Entonces me llevó a un colegio. Ahí terminé mi intermedia y el bachillerato. ¿Sus hermanos, algunos profesionales? Sí, mis hermanos son 5. Tengo 5 hermanos, todos son profesionales. En mi casa todos son profesionales. ¿En la salud o solamente usted del ámbito de la salud? El de la salud, yo, solamente. Tenemos agrónomos, tenemos economistas, tenemos arquitectos, tenemos abogados. En la familia hay una diversidad de... ¿Por qué Núñez decide estudiar medicina? La decisión vino de la niñez. Como le decía al inicio, mi abuelita fue la que me crió. Y cuando ella se enfermaba, yo cogía hojitas de naranja, etcétera, y se las ponía en la frente cuando tenía dolor de cabeza y decía, mamá, no te preocupes, yo te voy a curar. A partir de ahí vino ese fervor por estudiar medicina. No obstante, en la escuela yo era muy bueno en matemáticas. Inclusive los profesores de matemáticas, cuando yo le dije que yo iba a estudiar medicina, se pusieron medio tristosos, porque ¿cómo tú vas a desperdiciar esa posibilidad que tienes de ser un ingeniero, etcétera? Y yo le dije, bueno, que no me gusta, yo quiero servirle más a la comunidad, quiero servirle más a la gente, quiero ser más humano realmente. Por eso estudié medicina. ¿Dónde estudió Núñez medicina? ¿En qué año se matriculó? Yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. En el año 1979 entré a la universidad. Como le decía, había terminado en ese momento el periodo de Balaguer y comenzaba el PRD con Antonio Guzmán como presidente. Y yo tuve quizás una situación que se dio, que todos los que son jóvenes ahora nada más lo recuerdan solamente, y cuando hay temporadas ciclónicas, etcétera, siempre la gente los recuerda de las inundaciones. Yo comencé en la universidad con el ciclón David. Ciclón David, año 1979. Y precisamente el ciclón David me prolongó mi primer semestre, porque entrábamos en agosto y no pudimos entrar porque el ciclón fue unos 3 días antes de iniciar la clase. Fue un sábado, iniciábamos el lunes y la clase se suspendieron por unos casi 4 meses. Algo que marcó al doctor Núñez durante su carrera como médico, o sea, durante su trayectoria de formación como médico general, y que quizás eso fuese una condición a futuro para entonces hacer una especialidad. Realmente la universidad a mí me fue, o sea, marcar como tal no. Sí, sí tuvimos unas clases en mi universidad, mis compañeros, todos éramos muy competitivos. Eso sí, básicamente. Siempre estudiábamos mucho, nos discutíamos la clase, hacíamos muchos careos, etc. Pero en esa época no teníamos más que hacer eso. Prácticamente yo tuve la suerte de que yo no, como en muchos de los compañeros, tenía algunos hasta que trabajar. Realmente no tuvimos nunca la necesidad de hacerlo porque nuestros padres
dieron todo de sí para que uno pudiera estar ahí. Pero básicamente la universidad lo que nos dio fue las bases para seguir la formación a final. A mí, por ejemplo, si tú me preguntas ahora mismo, ¿por qué yo hice medicina interna? Eso es. O sea, sí, yo hice medicina interna y fue prácticamente por coincidencia. O sea, yo en la universidad no tenía ninguna preferencia por materias, ni por las áreas clínicas, ni por las áreas quirúrgicas. Como le decía, nosotros vivíamos en guerra, siempre estudiando de todo. Y cuando vino el concurso para hacer especialidad, yo estaba en la pasantía, no tenía ni idea que iba a concursar ese año. Antes había que tener trabajos, publicaciones, había que haber hecho la pasantía lejos para tener más puntaje. Y yo realmente no había hecho nada de esas cosas, ni trabajos, ni hice pasantía lejos, la hice cerca de casa. Y mi puntuación era poquita en relativo, pero yo tuve quizá la buena suerte de que en ese momento saqué una nota más o menos aceptable y tenía honores y pude entrar. Pero realmente entré porque las notas que yo tenía para la competencia que había para cirugía o para otras eran muy, muy altas. Y yo decidí, bueno, a mí me gusta la medicina, yo lo que soy es médico. Y comencé medicina interna. Ya una vez dentro de medicina interna, no me arrepiento jamás de haber sido lo que hemos sido hasta el momento. Internista. Porque, ¿Y por qué? ¿Por qué le marcó durante la trayectoria entonces como internista? Si no tenía claro en el momento que iba a iniciar, después que estaba como en medicina interna, ¿qué le marcó? Porque realmente comenzamos a ver que los clínicos somos los médicos que le dedicamos más tiempo a los pacientes. Necesita más acervo médico, más lectura médica realmente. Porque los cirujanos tienen que saber, pero les gusta más la actividad manual. Nosotros tenemos que utilizar más el cerebro, por así decirlo, y necesitamos pues estar más cerca de los pacientes, buscar, hurgar mucho para hacer diagnóstico. Y la satisfacción que le da a uno conseguir un diagnóstico de esos raros, de los pacientes que son difíciles, eso le llena a uno de mucha alegría. Y al final eso es lo que uno trata de hacer. ¿Dónde hizo medicina interna? Hicimos medicina interna en el Hospital José María Cabral Ibáez. ¿En ese momento avalado por alguna universidad? Claro, la que siempre ha avalado prácticamente al Cabral Ibáez, la Ucamaima. La Pucamaima en esa época, Pontificia, la Universidad Católica, era la Punca antes, ahora Ucamaima. Entonces, Cabral Ibáez. Yo en el Cabral Ibáez entré en el año 1988. A unos 6 años de haber comenzado las residencias de medicina interna. Si mi memoria no me falla, la residencia comenzó en 81-82, si mi memoria no me falla. ¿Alguna anécdota de su compañero de esa época? Sí, hay muchas anécdotas bonitas. Yo tuve una gran cantidad de compañeros, muy hermanos todos. ¿Quiénes fueron esos compañeros? ¿Usted recuerda? Sí, y si se ha mantenido todavía esa hermandad de la residencia. Seguimos con una hermandad terrible. Kenzo Yamamoto, mi compañero, María Fortuna y un servidor, fuimos los 3 que nos graduamos de internista. Pero nos acompañaron en el trayecto muchos jóvenes. Bolívar Tejada, Santiago García, Galarza, muchos de los compañeros nuestros que eran de la época. Fueron buenas promociones. Sí, las promociones eran bastante bonitas. Y como le decía, siempre existía la competitividad. O sea, tratábamos de que todos aprendiéramos las cosas y que fuéramos cada vez mucho mejor. Entonces, doctor Núñez, después que usted se graduó de médico internista, egresado del Cabral, esta promoción más o menos me dijo, o 6 años se quedó en Santiago, volvió a su pueblo natal. Nosotros cuando terminamos nos regresamos a nuestro pueblo. Realmente los pueblos, todos los pueblos, necesitaban médicos clínicos. Casi todos los hospitales tenían
un déficit de médicos. Esa fue la razón de volver a... Esa fue una. Pero para nosotros, joven, al fin, nuestro pueblo le albergaba más posibilidades de inserción. Aunque uno sabe y sabíamos que uno no es profeta en su pueblo, pero como dije hace un ratito, había una necesidad. Había necesidad de que nosotros los que nos estábamos formando llegáramos a nuestros pueblos a darle mayor soporte en la medicina a la ciudadanía. ¿Fue fácil esos comienzos como especialista? ¿Le fue fácil entrar a un centro de salud? ¿Fácil? ¿Cómo fue los inicios? Sí, relativamente no fue difícil. Realmente no fue tan difícil, por lo que acabo de explicar. Pero lo monetario era lo que era más difícil para el momento. Realmente, todos los muchachos cuando terminamos, pues en esa época mucho menos, que ganábamos mucho menos, una residencia pagaban alrededor de 900 pesos. Y cuando tú ibas a un sitio que te exigían que tú depositaras 40,000 pesos, era mucho dinero. Esa quizás fue la parte más difícil de todo lo que iniciamos para la época. Nos aceptaban, pero teníamos que financiar, buscar. Entonces, doctor Núñez, usted fue parte de la fundación, pero su trayectoria por Adomain, ¿qué trayectoria ha marcado su vida en Adomain? Bueno, desde los orígenes o de los inicios de Adomain, nosotros hemos estado participando de ella en cargos como vocal,
hemos sido secretarios, hemos sido vicepresidentes de Adomein, delegados de nuestra provincia en múltiples ocasiones. Tesorero actualmente. Bueno, actualmente tesorero, pero hemos estado involucrados realmente en Adomein desde que éramos residentes. ¿Se acuerda de los primeros congresos de Adomein? Sí. ¿Se acuerda a quién se le dedicó el primer congreso? ¿Tiene alguna anécdota en base a eso? Sí, el primer congreso se le hizo o de los primeros, porque uno así es escala. El doctor Jiménez Olavarrieta fue uno de los primeros congresos que se hizo, si no me equivoco fue el primero. Jiménez Olavarrieta en el hospital José María Calavera era la figura máxima para nosotros los internistas. Era un médico que se graduó en Canadá, hijo de Jiménez Almonte, otro médico importantísimo de la ciudad de Santiago, director inclusive del hospital fue. Y Jiménez Olavarrieta era el médico más investigador que teníamos para la época. El médico nosotros llamamos el señor de los señores, realmente, porque no había una patología rara que nosotros le presentásemos al doctor que él no nos diera diagnóstico. Inclusive la mayoría de los trabajos primeros que nosotros hicimos, todos los residentes, era en base de su tutela, bajo la tutela de Jiménez Almonte, Jiménez Olavarrieta, perdón. Por eso decía, Jiménez era tan especial que él tomaba su serie de casos de enfermedades neurológicas, que era lo que más le gustaba, y nos los llevaba al salón para darnos las clases de neurología que se daban todos los jueves. Y el señor llevaba sus pacientes y nos presentaba. En ese tenor, muchas especialidades había muchas subespecialidades en ese momento. Usted mencionó neurología, ¿o era el internista quien hacía? El internista era el que realmente tenía mayor peso en el hospital. Realmente el hospital tenía todas las subespecialidades, pero residencias solamente estaba la residencia de cardiología, la de medicina interna y la de gastroenterología como residencias clínicas. Estaban las residencias quirúrgicas, que eran múltiples, estaba ortopedia, cirugía general, urología, ginecología, perinatología. Un poquito. Pero eran muchas residencias, pero nosotros éramos las únicas 3 residencias que había. Y los pacientes estaban rotando por las diferentes especialidades que habían con los especialistas. Y nosotros como residentes teníamos que darle seguimiento a cada área, a hematología, a nefrología, a todas las especialidades clínicas. Volvemos a Adomein. En su trayecto por Adomein, ¿fue en algún momento el internista del mes, clínico del año, me dijo vicepresidente, pasado presidente no, pero dentro de su trayectoria, clínico del año, internista del mes, algún tipo de reconocimiento de parte de la sociedad? Sí, en el año 2018 yo fui clínico del año. Para ser clínico del año siempre nos agradó muchísimo, nos halagó bastante, porque pensábamos que no teníamos el mérito para recibirlo, porque teníamos más profesores, que inclusive teníamos algunos profesores que no lo habían recibido. Pero nos llegó y obviamente tuvimos que aceptarlo como tal. ¿Cuáles cosas básicamente se toman en cuenta para decidir este es el clínico o este es un candidato para ser clínico del año? Bueno, el Adomein siempre ha tomado muchos puntitos entre lo que fuese su labor académica, su labor como médico, su trabajo en la sociedad, aportes que se hacen a las comunidades, etc. En mi caso... aporte académico. Aportes académicos, obviamente. En mi caso, mi salida de Santiago para La Vega, inmediatamente yo llegué en el 91, yo fui profesor de la universidad, en este caso UCATESI.
Que entiendo, fue en los inicios de la carrera de medicina. UCATESI comenzó en el año 85, 1985. Y la carrera de medicina comenzó más o menos en el 86. Y yo, cuando llegué, había graduado solamente una promoción, UCATESI. Yo comencé a trabajar a partir de la segunda promoción de médicos de la Escuela de Medicina. Ahí he durado unos 33 años. Todavía profesor actual. Todavía hasta hace 2 años realmente que me retiré de la docencia de la universidad. ¿Qué materia impartía? Yo en la universidad impartí muchas materias, desde semiología, inmunología, fisiopatología. Instauramos en la universidad algo que le valió la pena a los jóvenes, se llama preinternado. Nosotros en el año 98 instituimos esa condición, que lo llevamos a pensum y todas esas cosas. E inclusive logramos que fuera una materia de la universidad. En principio era dos materias, pero posteriormente vimos la necesidad de que tuvieran más áreas y se hacían 6 preinternados. Desde el 10º semestre hasta el 16, los jóvenes iban al hospital a recibir clases y practicar con los estudiantes. Eso le valió a los internos posteriores tener mucho mayor destreza, mayor habilidades prácticas con los pacientes. Inclusive cuando los internos nuestros rotaban por Santiago o por otro pueblo, se veía la diferencia en lo práctico de las universidades. Los residentes les gustaba mucho estar con los internos de UCATESI porque le hacía la vida más fácil, porque sabían hacer muchas cosas y eso era importante. También nosotros en nuestro diario vivir fundamos en nuestro hospital las residencias que hoy se hacen allá. Nosotros tenemos en el Hospital Juan Bosch actualmente 4 residencias. Nosotros fuimos de los fundadores de esas residencias, tanto ortopedia, emergencia, cirugía, anestesia. ¿Toda quirúrgica? Todas quirúrgicas, porque lamentablemente pasé a un hospital quirúrgico, pero en el hospital yo funjo, y de que me moví del Moriuquín, como jefe del área clínica. O sea, yo he sido el encargado del área clínica del hospital y dirigimos a los médicos clínicos. Entonces, mérito para... No era como usted pensaba. Sí, tenía algunas cosas, pero para mí no, o sea, uno hace las cosas no para que se lo agradezcan. Pero sí se han hecho algunas pequeñas cosas. Aporte a la sociedad. También en nuestro pueblo, La Vega, tenemos una residencia de medicina interna, quien fundó el doctor Víctor Abreu, que nosotros fuimos parte de esa residencia, de la formación, de conseguir que nos aprobaran esa residencia. En las comunidades realmente, en el pueblo, hemos participado en múltiples instituciones. Hay algo que no mencionó aquí, pero que siempre nos gusta. Hemos trabajado con clubes también. Eso nos ha valido mucho. ¿Qué tipo de actividades en los clubes? Hemos hecho, bueno, nosotros trabajamos en clubes deportivos. Y también, por ejemplo, el Club La Matica en La Vega, que es un club de básquetbol. Hemos estado trabajando ahí. Trabajamos ahí un tiempo y fuimos hasta secretario de organización de ese club. Polifacético, doctor. Sí. Del doctor Núñez y su familia. Ahora sí, vamos a Núñez ya, luego de vida adulta. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Se casó? ¿Cómo ha sido su vida de casado? ¿Cuánto tiene de casado? Mira, si realmente yo me casé
en el año 1991. Yo estaba en el tercer año, terminando la especialidad. Mi esposa es médico, fisiatra, y tengo 3 hijos. Los 3, por buena cosa, no puedo decir otra, también nos han seguido los pasos. Tenemos 3 hijos médicos. Uno es fisiatra ya, y 2 jóvenes que están haciendo medicina interna, del segundo año y primer año de la residencia. ¿Tiene nietos? Al momento no tenemos nietos todavía. Todavía no, está en proceso. Hay que dejar que esos chicos terminen sus actividades. Pero nosotros no nos ponemos bravos si vienen nietos, pues, ni modo. Pero realmente... Ya hace falta un chiquito. No, todavía no me veo con nietos, realmente, aunque ya uno es un poquito mayor. El doctor Núñez, en su momento libre, ¿qué le gusta hacer? Bueno, a mí sí me gusta hacer mucho deporte. Eso es lo que más me gusta, realmente. ¿Qué tipo de deporte? Yo practico basquetbol, he practicado béisbol, fútbol, y actualmente vamos a hacer basquetbol y obviamente el ejercicio del gimnasio, que hay que ya hacerlo por obligación. Para mantener un poquito la masa muscular y que la sarcopenia no nos lleve. ¿Practica deporte? ¿Qué le gusta practicar más en su tiempo? O sea, la gimnasia o ir directamente a básquet. ¿Qué más? Lo hacemos combinado. En la mañana vamos al gimnasio todos los días, 1:30. Y lunes, miércoles, jueves y sábado jugamos básquetbol. Obviamente en añejos. Un día difícil de doctor Núñez. Día de trabajo, que no hubo descanso. ¿Qué prefiere? ¿Un café, una copa de vino, un traguito de whisky? ¿Sentarse a escuchar una música? ¿Qué prefiere ya en ese momento? Tuve un día agotador. Hoy me toca tomar un momento de relajo o sentarse a meditar. Oír música realmente más es lo que más me llama la atención. ¿Algún consejo para la nueva generación de médicos internistas, de residentes? Mira, yo a los jóvenes, como uno ha estado siempre del lado y con la mano de los jóvenes, al lado y con la mano, o sea, sujetando a algunos y otros caminando, acompañándoles. Realmente la medicina es una profesión que requiere de muchos sacrificios. Y realmente las cosas que pudieran ostentar algunos médicos le ha costado mucho trabajo y mucho tiempo. O sea, una de las recomendaciones que yo le daría a los jóvenes es que no se precipiten, que no se aceleren, que vayan paso a paso, porque para todos habrá su tiempo. Que la medicina es una carrera humanística, básicamente, y que debe primar primero el resolverle a las personas, el tratar de ayudar a la gente, porque lo demás, que es lo económico, que siempre se pone mucho en la mano, eso va a venir en la medida en que usted hace cosas buenas por los demás. Nosotros tenemos un Dios ahí que siempre nos tiene visto y nos da lo que nos toca a cada uno en su tiempo, justo en su tiempo, ni antes ni después. En ese mismo orden, si pudieses sacar un mito de la cabeza de muchos de los pacientes, ¿cuál sería ese? ¿Alguna situación que el paciente diga, yo busco tal cosa o yo quiero tal cosa? ¿Qué sería ese mito, esa idea errónea que sacaría de ese paciente cuando llega a la consulta del doctor Núñez? Bueno, en ese tenor hay muchas cosas que pudiéramos uno sacar. Tenemos que recordar, por ejemplo, cosas que la gente hace por tradición. Por ejemplo, ir a los brujos, a los curanderos. O sea, usted va con un herpes zóster y si no lo ensalman, no se le quita. El aciclovir no hace nada. Entonces, precisamente, de esas cosas es que uno debe ir trabajando con los pacientes. Que
yo tengo una moraleja muy especial. Yo le digo a la gente, mire, usted tiene esta patología que ya sé que le han dicho, o por ejemplo la parálisis facial, que es lo más muy frecuente también. La gente cuando tiene una parálisis facial va donde en nuestro pueblo hay varias personas que hacen de que en salmos para ellos. Y uno le dice, bueno, mire, yo sé que usted, aunque yo le ponga este tratamiento, usted va a visitar tal persona. Pues yo no me opongo que usted vaya, pero sí que haga el tratamiento. Que haga las dos cosas. O sea, usted hace su tratamiento y lo otro, porque al final de cuentas, si nos hace el tratamiento, si uno logra convencerlo de que debe hacer el tratamiento, aunque haga lo otro, el paciente se nos va a mejorar. Él va a atribuir posiblemente a que fue la curandería, el ensalmo, la curandería, lo que le mejoró. Pero uno se puede quedar con la satisfacción de que realmente fue el tratamiento. Del deber cumplido. Sí. Una pregunta. Entonces, por aquí tengo algunas preguntas random de nuestra amiguita Ashley. ¿Qué música no puede faltar en tu carro? Bueno, yo realmente oigo mucha música romántica, baladas, baladas básicamente. ¿Algún artista en específico? No, bueno, ninguno así en especial. Porque hay tantos artistas que tienen canciones tan bonitas, con bonita letra. Lo que yo sí no, te la voy a cambiar. Lo que yo no me gusta hoy es reggaetón ni nada de esas cosas. Eso sí. Música ahí, que no sea. Ahí el reggaetón y eso no me gusta, realmente. Pero siempre hay una bachatica, un merenguito. Bachata, merengue no es tantísimo. Sí me gusta bailar. Sí me gusta bailar. Y las oigo. Pero si voy, por ejemplo, manejando, estoy en mi casa, prefiero oír música más suave. Un Julio Iglesias, un Roberto Carlos. Sí, música suave. Vamos con otra de las random de Ashley. ¿Tiene alguna rutina rara o manía curiosa? Algo que te guste hacer, Bueno. Realmente yo soy medio noctámbulo. Yo me acuesto muy tarde. Quizá algo que no está bien. Yo me acuesto bien tarde. Usted lo que le dice a los pacientes, descansen de 7 a 9 horas. Sí, está durmiendo 5. Yo duermo 5, realmente. Realmente, sí, esa es una de las cosas que hago. Que me acuesto bastante tarde. Puede ser leyendo, puede ser oyendo alguna música, puede ser revisando los famosos chats y esas cosas que últimamente uno tiene que ponerse como quiera, estar al día. Quiere saber, Ashley, por aquí, ¿cuál sería ese mejor consejo que le han dado en la vida? Nada que ver como médico, sino ese consejo que usted entiende, puede ser hasta de su padre, de un amigo, de algún hermano, ese consejo que le han dado, que usted lo ha tomado como patrón o guía. Sí, hay una cosa que siempre nos han dicho, ser amigo de los amigos. Eso para mí es muy importante. Si usted es amigo de una persona, es amigo hasta que se muere. Si fuera a definir medicina interna, ¿cómo definiría medicina interna? Bueno, medicina es una parte de la ciencia de la medicina como tal, porque medicina tiene muchas aristas. Pero la medicina interna y el ser internista es, pues hay que mezclarla, la pregunta hay que mezclarla realmente. Yo no puedo decir medicina. O sea, la medicina interna es básicamente nosotros descubrir al ser humano en un todo. Desde el pelo hasta las uñas. Eso es lo que es la medicina interna. Usted tiene que lucubrar y ver el paciente desde el pelo hasta las uñas, pasando por la piel, los ojos, los órganos, todo. O sea, el ser humano es integral, un todo, no es un pedazo. O sea, cuando vemos las subespecialidades, las vemos bien, pero el que hace medicina interna como tal debe ver el paciente holístico e integral. Esa es una de las diferencias que yo siempre le pongo a los muchachos. Que si el paciente va por algo cardíaco, usted no puede circunscribirse a lo cardíaco.
puede ser que eso que él diga que es cardíaco provenga de otro órgano muy lejos. O sea, por ejemplo, una persona va con una palpitación y queremos que es el corazón que está mal, ¿no? Es el tiroides, o es las Buscar. suprarrenales, o es un sistema nervioso central que tenga algún problema. O sea que en la medicina interna hay que ver el paciente así, de esa manera, integral. Entonces, con esta descripción de medicina interna, damos por culminado este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.